para nosotros es un placer que tú nos sigas dando anécdotas, Vale, pero por aquí hacían una pregunta, no sé si la quieres responder ahorita o si no, la seguirnos voy a, contando durante esos sí, 26 años. Durante esos 26 sí, años tuviste oportunidad de estar en muchísimos, muchísimos festivales que se mira, realizaban en Puerto Rico. sí, te lo Me voy a imagino que decir. la interacción. Eh, Tú sabes que hay una cosa en el ser humano que realmente es bien importante y uno no lo va aprendiendo o uno no le presta atención si al final hace lo que quiere. Mis 26 años fueron interrumpidos, obviamente. Yo por un tema de... Ese fue por eso, el peor momento de Chaney, realmente no fue el peor. Fueron varios malos, pero no a causa, bueno, no voy a poner, responsables. Pero cuando pasa el primer año, yo tengo que renovar mi visa. Y la compañía me dice, renuévala desde aquí. Y yo, 19 años en ese entonces, dije, no, yo voy a aprovechar que es diciembre y voy para Venezuela y la renuevo allá para ver a mi familia en diciembre. Llego en diciembre y no me la aprueban. Entonces empieza corre y corre, empieza corre y corre de todo el mundo y llega un momento. Bueno, acuérdate, inmigración a Estados Unidos, Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, Samir, y eso, bueno, cosas que pasan. Estaba empezando, no sé las situaciones que puedan ellos tomar en consideración para aprobar o negar. Un muchachito de 19 años que acaba de llegar de estar todo un año en Estados Unidos, siendo territorio, pero resulta que una persona que fue que podía decir que fue, puedo decir que era mi benefactor o mi protector porque él tenía varias tiendas de ropa, tenía cosas y él simplemente por darse el gusto de que yo estuviera con él hacía que yo fuera una vez a la semana y me pusiera la ropa de la tienda, era muy amigo de hitmakers de la disquera, tenía mucho peso con ellos y entonces ellos y movieron cielo y tierra y en unos meses yo estaba de nuevo en Estados Unidos. Hicieron una vuelta, fui por Miami, fui a Estados Unidos. Saludos, Carlos Mata, buen DJ, hermano. Pero cuando llegó a Puerto Rico, Nicolás le dice a la disquera, oye, chéverísimo, lo que pasa es que con la cantidad de bailes que hay, yo no tengo espacio para Hugo. La persona a la que yo le tuve cantando todo un año de 35 bailes al día. No 4 bailes a la semana, al mes, perdón. No 4 bailes a la semana. Nosotros hacíamos en la mañana una graduación, en la tarde un evento municipal, en la noche unas fiestas patronales, nos montábamos en el avión para ir a otra ciudad, canales de televisión, hacíamos tantas cosas. De hecho, mis uniformes los heredó Omar Negrón cuando grabó Estoy de vuelta para esa época, que se supone que todo ese disco fuera mío, con Cheo, nada más. Porque ya Guacho, Omar Negrón estuvo conmigo también por acá. ya que Guacho se había salido ya para esa época, pero volviendo un poquito antes, en mi primer año, yo estuve con Cheo y con Tony Rivas. Y no veo esos regalos. Con Cheo y con Tony Rivas. Cuando la disquera dice que los cantantes tienen que firmar, Tony Rivas dice que no va a firmar. Entonces le dicen, bueno, pues te tienes que ir. Entonces cuando él se va, es que entra Guacho. O sea, cronológicamente, pues él entra después que yo. Cuando entra Omar por mí, entonces era Cheo, Guacho y Cheo se va. Era Omar, Guacho y Cheo se fue y ahí es donde entra Obert Elena. En vez de decirme, ahora está la oportunidad, vuelve Hugo, traen a Over, pero la disquera no me quería dejar ir
y el amigo de ellos le dijeron, es que tampoco lo puedes engavetar. Entonces, por eso es que en ese intermedio dicen, pues mira, y aquí sí me voy con todas, que se joda. Vamos a hacerle un disco entero a Hugo Aguilar. Y ahí es donde llaman a Cuto Soto y le dicen, tenemos este muchacho, No, nada más y nada menos, Cuto quiero que Soto. le hagas una producción. Y en ese momento él estaba terminando a Luis Enrique, él estaba haciendo a Jerry Rivera y a Rey Ruiz. Entonces, fue una bendición esa pausa en Chaney para hacer un disco como solista, el cual adoré. Cuando me llevaron a Venezuela fue cuando realmente se hizo el boom, espectacular. Entonces, hubo un momento en que regreso a Puerto Rico porque tengo que empezar a hacer las preparaciones del segundo disco, que tomó mucho tiempo, pero en el 92, finales del 92, yo no sé qué pasó y cambiaron a todos los cantantes de Chanel. Y entonces ahí llega Joe Ayala, ya no estaba Omar, ya no estaba Cheo, ya no estaba Guacho, ya no estaba Over, no había nadie. Entonces traen a Joe Ayala, que hoy en día volvió y lo vi en un video, me alegré mucho con Bobby Valentín. Él fue en los 90 cantante de Bobby Valentín. Estuvo una época con Chaney, la cual compartimos juntos. El disco de Me estoy muriendo por dentro, que eso lo hicieron después de haber él llegado, lo graba Cheo. Pero bueno, cronológicamente yo no me voy. A mí, sí, yo me voy. Yo me voy porque viene la grabación del disco de Déjamela a mí. Entonces en esa grabación, pues obviamente me tengo que dedicar a Hugo Aguilar. Mientras tanto, aproveché de ir a Venezuela porque tenía muchos bailes, que por eso os digo que, wow, es increíble cómo desde 1994 no toco en mi país. Y no es porque yo no haya querido. Una vez hace muchos años le dije a alguien, oye, si a mí no me cuesta, paga el pasaje, paga la banda, págame la música. Y yo por cantar en Venezuela, por cantarle a los venezolanos, yo ni cobro. Eso fue hace muchos años. Después vi toda esta dinámica de esta gente metiéndose ese montón de billetes. Entonces yo dije, pues si no era ni de gratis, yo me imagino que si le pongo precio, mucho menos. Y eso ha hecho que desde 1994 yo no vaya a Venezuela. Yo estoy súper feliz, dispuesto, triste, extrañando mucho hacerlo, pero es la realidad. Después de eso, cuando sale el disco de Déjamela a mí, se hace una preventa, bueno, combinando con ese disco de Chaney, porque grabo dos canciones. Hay una canción que no salió, lamentablemente, que no salió, pero y de ahora está pegada con otros artistas, pero la voy a poner más. Esto es Chaney y nunca salió. Tengo que ver. Más adelante. ¿Cómo confías? Ahí. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Y eso lo logré. Eso lo rescaté de un cassette. Lo tengo incompleto, muy tristemente, pero fue lo único que pude salvar. Pero en ese disco de Ella Dice, yo tenía dos canciones. ¿Qué pasa? Que en ese año nosotros fuimos a Panamá de relleno de un concierto de Willy González y David Pavón. Era Willy González, David Pavón y Chaney, un solo avión para las tres orquestas, un autopullman de esos gigantes para las tres orquestas, un hotel solo para nosotros en Panamá. Bueno, espectacular. Llegó lo más odioso de TikTok. ¡Wow! Odiosita. Bueno, bienvenida, Odiosita. Llegaste al lugar adecuado porque de eso estamos nosotros aquí, Somos ¿verdad? dos, somos ¿Verdad? dos, tres. Somos bastante. Lo más ácido de todos somos todos nosotros los que estamos aquí. Entonces, antes de eso, formé parte de la etapa de recibir discos de oro por las grabaciones múltiples
de premios nacionales en Puerto Rico, de premios en Nueva York, eh, de lo cual no participo como nombre, siempre es Chaney, no mencionan nunca en las cosas buenas a Cheo, a Tony, a mí, a Frank, a Over, no, nosotros hemos ido de pasos. Realmente para Chaney los únicos cantantes que existieron fueron Eddie Santiago y Willy González porque se hicieron famosos. Eddie se hizo famoso empezando en Chaney y terminó su gran fama porque se fue. Y Willy González, que grabó un tema, su real fama y su real carrera, su real desarrollo, lo hizo como solista, porque no lo hizo en Chaney. Sin embargo, yo puedo decir que todas las presentaciones a mí me daba mucha risa. Yo iba a la playa y tenía el agua hasta aquí y me gritaban, vaya Chaney. O sea, me reconocían ya como imagen, como yo cantaba Qué maravilla fue sentirte dentro del repertorio. Me decían Hugo Maravilla Aguilar. Yo decía, yo no soy boxeador porque me pedían el maravilla en el medio como si fuera un boxeador. Pero bueno, cuando la disquera saca el disco de Déjamela a mí, ese disco tiene una preventa de 25.000 copias. O sea, no había salido y ya tenía un disco de oro. La disquera estaba metida en algunas actividades inusuales y la cierran. Por eso es que ese disco no explotó como el de Aprovechemos la Noche, ni se encuentran tantos ejemplares en la calle. Y los que lo encontraron han hecho lo que han hecho durante todos estos 30 años. Se dedicaron solo a promocionar Déjamela a mí, que lo agradezco muchísimo y aprovecho la oportunidad de decirle como han hecho ya algunos otros en las oportunidades que hemos tenido. Hola Alfredito, qué chévere que viniste. Liliana. Entonces que me hayan dado la oportunidad, aunque fuera 30 años después, de dar a conocer versiones de que, mira, me fascina esa mujer, yo la hice antes de Cheo Feliciano. De ese disco hicieron muchas cosas, como decir, leña del árbol caído. De ahí dijeron, ay, que no sirvió, o que se puede hacer de ahí, de ese disco que no salió. Ahí se hizo Me fascina esa mujer de Cheo, porque yo se la había hecho en homenaje a Omar Alfano, porque era la única versión que existía. Yo había hecho Que voy a hacer sin ti y se popularizó la de Paquito Guzmán. Uno de los pianistas de MP Musical Production de Gunda Merced, donde se hicieron tantos artistas importantes, el pianista del estudio se trajo de Cuba Tú no me calculas de Paulito FG, que en paz descanse, y esa versión también está en ese disco. Y él le dijo, aquí vamos a hacerle una versión boricua. Y el mismo Paulito, que en paz descansa, dijo, oye, ve, eso que si tiene candela, qué bueno, quedó mejor que la mía y todo esto. Y en otros países son grandes éxitos. Yo siempre no es resentimiento, es tristeza cada vez que mencione a Venezuela en esa forma. Pero en Venezuela no le hicieron caso, en Venezuela no ha habido seguimiento. Llevo 30 años de carrera, trabajo con estructura, como puedes ver, con identidad, con página web, con un montón de cosas, con referencias y representantes a nivel mundial. Yo he llegado a ir hasta Estocolmo y no he podido ir a Guatire. Entonces, Sin embargo, Hugo, durante esos 26 años tuviste una persona bien importante en tu vida, que es el señor Pedro Brul, el gran Pedro Brul, gran ser humano, grande en tamaño, grande en todo, en sentimiento y todo. Él es el abuelo de todos, que es sí, un ser pero humano increíble, es bueno que lo increíble. menciones porque no fueron 26 años la etapa de Chaney, sino que cuando yo llegué, él fue el que me llevó por el camino de ven, vamos a conversar, quiero que veas cómo se hace la clave, porque he notado una cosita aquí, una cosita allá. Mira, yo hago mis inspiraciones, los pregones, los soneos, como quieran llamarlos, de esta forma. Entonces, yo me dediqué mucho a ir de la mano de Pedro,
al punto que al pasar de los años hubo un concierto, yo estaba con José Alberto el Canario, porque cuando dejaron de viajar las orquestas se les hacían en cada país. Y la orquesta de planta de Puerto Rico la hizo Nicolás para él. Entonces el único corista fijo de esa banda era yo. Entonces yo hice con Nicolás 12 años con el Canario. Entonces estaba yo en un salón con el Canario y en el otro salón estaban varios artistas y en ese momento estaba tocando Pedro. Y yo entro al salón porque lo quería ver y yo, inocente del caso, voy caminando por el medio del salón y él paró el concierto y dice, por ahí viene uno de mis hijos. De hecho, el único que me aprendió el truco de soñar como yo. Yo decía, eso son palabras muy grandotas. Pero yo digo que ¿por qué? Porque yo hice la versión 30 años de Aprovechemos la Noche y hice un escogido de invitados. Invité a José Alberto, invité a Pedro, invité a Diego Galé, y quise mantener muchos de los que grabaron hace 30 años, que también son personas, son leyendas vivientes de la salsa, como Cuto Soto, como Celso Clemente, que en paz descanse. O sea, quería hacerlo bien hecho Exacto. y él estaba ahí. Yo tuve a finales de los 90, no, en los 90, porque yo todavía no había tenido mi hijo que nació en el 2001. Yo tuve un accidente. Sabes que las camionetas abren la compuerta y yo fui a montar algo con mucho impulso y la compuerta se había bajado y me la enterré en la cara. Yo no podía cantar, yo estaba muy hinchado. Andy Montañez, al otro que considero como un gran padre, una gran figura que me apoyó, él era el que se iba por casa de los artistas o la oficina de los managers diciendo, Hugo se accidentó, hay que ayudarlo. Y él llegaba a mi casa, aquí te mando un cheque de Víctor Manuel, aquí te mando Gilberto, aquí te mando fulano de tal, Luisito Carrión viene mañana. Es porque la comunidad y la hermandad que yo aprendí en Puerto Rico es incomparable. No hay algo que para decir, es que aquí también somos chéveres. Es mentira. De la forma que es allá, no es en ninguna parte. Entonces, ahora desde marzo he venido con este back to back, que es una cirugía tras de otra, situaciones médicas, que apenitas es que estoy teniendo este ánimo hoy por primera vez bueno, tú me viste el otro día porque conversamos, ya hoy me afeité, pero después de meses, y, y hasta hace unos días él me dijo, tú tienes algo por ahí cerca porque ahí te mandé una cosita. Yo andaba mucho y por eso yo te digo que ese señor pasan y pasan y pasan los años y es una persona muy importante en mi vida. Nadie en la historia de la música Él es increíble. Él es hace lo que increíble. dice ese señor. Hubo una ciudad de tantas de las que he visitado que tenía todavía como que la duda si lo traemos, no lo traemos. Y conversando con Pedro, él fue el que me dijo, dile que vas conmigo, que vamos a ir haciendo juntos cartelera. Y le cobras tanto por mí y yo me quedo contigo y de ahí agarras tú. O sea, no hay forma de que yo pueda decir nada malo de Pedro. Es el ser más maravilloso del mundo, más dadivoso, Increíble. más querendón. Bueno, no hay otro. Súper querendón. Súper. De verdad Entonces, que sí. ese es mi padre en la música y yo no tendré otra forma de agradecerle que seguir mencionándolo y seguir dando testimonio, así como el testimonio de Dios sobre él.